con el diablo en el algoritmo. Liber 2. El que tiene entendimiento que calcule el número, porque el número es el de un hombre, y su número es el 3 veces 6. Allá por el 2014 se había vuelto común que varios youtubers e influencers utilicen los traductores en línea, como el traductor Google Translate, para obtener traducciones o interpretaciones de tipo esotérico paranormal. Para esto escribían palabras aleatorias a un idioma como el español y lo traducían a otro completamente diferente como el suajili. Siendo así, Joshua había colocado en un traductor una palabra hebrea de 4 letras y cuya suma de sus letras daba el número aquel en el traductor online. Y la traducción se hizo del hebreo al latín. A efecto, obtuvo como traducción la palabra Lucius. En esos años, Lucius era coincidencialmente el nombre de un videojuego cuya trama puede reseñarse en lo siguiente, según mis palabras. Un niño nacido en junio 6 de 1966 y de nombre Lucius había transcurrido su infancia en una lujosa mansión. Lucius, de linaje oscuro, a medida que crecía descubría que su familia ocultaba un secreto, posiblemente relacionado al crimen y a ritos satánicos. Su verdadero padre, quien al parecer era Lucy, le había encomendado una misión siniestra, la que consistía en desvivir a todos quienes residían en su hogar, ya que los moradores de la lúgubre mansión tenían una deuda con el diablo. Con el paso de los años, y sin ser culpados o levantar sospecha ante las autoridades, Lucius, el del videojuego, se vio envuelto en una red de engaños y traiciones, descubriendo en el transcurso del tiempo que además de su instinto asesino, podía ejercer su propósito con oscuros poderes sobrenaturales. ¿Es el destino de Lucius ser el vehículo de fuerzas oscuras? ¿O es el libre albedrío de Lucius quien le mueve a realizar tales execrables actos? Debido a la popularidad de este videojuego, mismo que Joshua no había jugado, pero sus amigos sí, este se interesó en el nombre Lucius y procedió a investigar. Se encontró en primera instancia con el personaje Lucius Malfoy, quien era el padre de Draco Malfoy de las películas de Harry Potter. Lucius Malfoy era un villano. Sin embargo, Joshua sabía que el número aquel, al ser antiguo, se trataría de algo contemporáneo, quizás en la época de Jesús mismo. Así que asociar la palabra encontrada por error, Lucius, por medio de romancia o virtumancia, con el videojuego o con el padre de Draco Malfoy estaría fuera de lugar. Lucius Anneo Seneca, que vivió en la antigua Roma, se acerca más a la época de Jesús, pero Joshua se preguntaba, ¿qué habrá hecho Lucius Anneo Seneca en contra de la iglesia cristiana del primer siglo como para asociarla con la figura del Anti? Según recordaba Joshua, era el emperador romano Nerón César quien perseguía a los cristianos. ¿Podría estar este nombre Lucius relacionado con Lucius Anneo Seneca? Investigando más sobre Séneca, Joshua encontró lo siguiente, lo cual relataré con mis palabras. Muerto el emperador Claudio en el año 54 después de Cristo, asciende al trono Nerón, quien era hijo de la cuarta esposa de Claudio, Agripina. Había sido Nerón adoptado por su tío y padrastro, el emperador Claudio, y pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso, quien al ser mayor que su hermanastro británico, hijo del emperador Claudio y Mesalina, se convirtió en heredero al trono. Fue Nerón emperador a los 16 años de edad. Y esto debido a que a los 14 ya había sido proclamado como adulto, ocupando antes el puesto de procónsul mientras Claudio vivía. La madre de Nerón, Agripina, fue de gran influencia para Nerón César durante la primera etapa de su reinado. Asimismo fueron influyentes para él su tutor Séneca y el prefecto pretorio Sexto Afranio Burro. Paréntesis que abro, paréntesis que cierro. Interesante, puesto que en ese momento Joshua se enteró de que Séneca fue tutor de Nerón. Quizás en esa tutoría existe una asociación con el nombre Lucius, aquel cuya gematria es 3 veces 6 y que por error, erromancia o virtumancia del traductor en línea obtuve, se decía Joshua a sí mismo. Una parte del texto le llamó la atención, la cito. Había sido Nerón adoptado por su tío y padrastro el emperador Claudio y pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso. ¿Cuál era el nombre original del emperador Nerón antes de su adopción? Pues Nerón se llamaba, antes de ser adoptado, como Lucius Domitius Aenobarbus y había nacido en el año 37. Quizás el error de traducción no hacía referencia al nombre Lucius y a una asociación con el videojuego de terror, peor aún con Séneca, Lucius Anneo Seneca. El traductor en línea se había equivocado y en su error hacía referencia a Lucius Domitius Aenobarbus, mejor conocido como Nerón César. Pero revisemos el nombre Lucius, dijo Joshua. Yo sé que los nombres tienen un significado u origen, pensó. Lucius, nombre romano por etimología, es decir, por el origen de la palabra, su raíz, significa luz, puntualmente. Lucius es un praenomen, nombre de pila en la antigua Roma que significa luz o lux en latín. Entre lo que Joshua Manuel me pudo enseñar a mí, Juan, que es el quien habla, esta historia es ficción por si acaso, hijo de Vicenta y Manuel, pues fue el hecho de que las palabras muchas veces han sido formadas en torno al
culto o rito de una deidad. Muchas veces dichas deidades no son referidas directamente en las palabras, sino como sucede en latín, por ejemplo, un sustantivo puede variar según la oración, y esta variación es considerable, no como en el español, donde las variaciones en los sustantivos mayormente se rigen por el género y el número. Tal es el caso de Júpiter, dios romano, cuya variación es la siguiente: nominativo Júpiter, genitivo Jovis, dativo Jovi, acusativo joven, vocativo Júpiter, ablativo Jove. Plural: nominativo Joves, genitivo Jovum, dativo Jovibus, acusativo Joves, vocativo Joves, ablativo Jovibus. Todo esto, según me supo indicar Joshua Emanuel, ha sido perfectamente dirigido por los autodenominados el orden universal de todos los tiempos. De modo que, por ejemplo, si en español viéramos la palabra jueves relacionada al día de la semana, pues no supiésemos a simple vista que se trata de una referencia al dios romano Júpiter, al menos para aquel que no ha estudiado esto. Puntualmente, la relación entre Júpiter y el jueves radica en el genitivo singular del sustantivo Júpiter, el cual es Jovis. Jovis igual jueves, ver la página anterior. En base a esto, Lucius tiene las siguientes variaciones, gramaticalmente llamadas como declinaciones, a saber: nominativo Lucius, genitivo Luci, dativo Lucio, acusativo Lucium, vocativo Lucie, ablativo Lucio. Plural: nominativo Luci, genitivo Luciorum, dativo Lucius, acusativo Lucius, vocativo Luci, ablativo Lucis. Si Lucius, el de videojuegos, el hijo de Lucy, Fer, pues habría que llegar a dicha palabra o nombre más bien con alguna historia de ficción, por si acaso. Otra palabra en latín, obviamente. Nótese el genitivo singular Luci. Si la palabra misma Lucifer significa por etimología portador de luz, luz, lux y ferre, llevar, es posible llegar a esta palabra por medio del genitivo singular del nombre Lucius, Luci y alguna otra variante del verbo en latín ferre, siendo la conjugación de ferre la siguiente: ego fero, tu fers, ille fert, nos ferimus, vos fertis, ibi ferunt, ego yo, ibi ellos. En el mismo orden que el castellano, el imperativo en presente de ferre sería fer, que significa lleva, y ferte, que significa llevad. Es posible unir el genitivo del singular Luci con el imperativo fer, y en esta unión estaría gramaticalmente correcta dentro del idioma, escribiéndose así: Lucifer, que significa en español Lucius lleva. Pregunto yo, ¿qué lleva? ¿Quién da la orden? Aunque lingüísticamente más se ajusta a decir hazlo, Lucius. Lleva esto, Lucius. Nuevamente salen más preguntas. ¿Es una arenga? ¿Quién arenga? ¿Quién ordena? Ahora que le hemos encontrado una analogía al nombre infamemente conocido como Lucifer, podemos profundizar su relación con la figura del Anti, y si este ser se trata de un niño con poderes sobrenaturales que mata gente como la cultura popular dice, o si es algo más que se oculta detrás del idioma. De vuelta a clases, capítulo 2 del Liber 2. En vacaciones había tenido Joshua un debate en línea con un teólogo protestante de nombre Daniel Macmillan, y habiendo Joshua salido bien librado de aquello, retornó a clases. Debido a que un muchacho sin título de bachiller debatía con un profesional de la teología, Joshua se volvió viral en redes sociales. Pese a que nadie del colegio entendió lo que discutieron en dicho debate, el capellán del colegio, Frater Cruz Rosen, citó a la madre de Josh con el siguiente oficio: Guayaquil, 2015. Señora Miriam Magdala, viuda de Torres, de mis consideraciones. En mi calidad de capellán del colegio y vigilante del cumplimiento de los estatutos del comportamiento, mismo que según se firma durante la matrícula anual, tanto padres y representantes de los estudiantes se comprometen a cumplir, solicito su presencia en mi despacho en horario definido por su merced dentro de las horas clases, en una fecha que no deberá sobrepasar los 14 días de haber sido recibida esta comunicación misma, cuyo detalle describo. Señora Magdala, es motivo de preocupación el video que ha circulado en redes sociales en donde su representado, el alumno Joshua Emanuel Torres Magdala, ha procedido a tener un debate con un teólogo protestante cuando todos sabemos que Josh, pese a sus excelentes calificaciones, no posee las debidas credenciales académicas como para participar de este tipo de eventos. Y al ser el estudiante de la institución a la que represento, considero que es menester el apego al cumplimiento estricto de los estatutos que nos rigen. Es así que su presencia es requerida para fomentar el diálogo y mantener los debidos canales de comunicación abiertos. Esperando su respuesta, me suscribo de usted. Personajes ficticios. Atentamente, hermano Byron Rodríguez de Grimanesa, Máster PhD, capellán del Liceo Brother o Frater Cruz Rose. Bueno.
Buenas noches con todos, espero me puedan escuchar. En este momento vamos a efectuar una breve lectura del libro Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala. Así se llama el libro, Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala. Está enfocado entre lo que es el género de la ficción, ciencia ficción, cábala ficción, gnosticismo ficción o como quieran decirle, misticismo ficción. Este libro fue escrito por el autor Juan Quiñones Albán, quien es la persona que está leyendo en este momento, junto con el señor Joshua Bin Nun, que fue quien me ayudó con la parte teórica más que nada. Y es a modo de una novela, es un premanuscrito y esperamos que ustedes puedan chequearlo y les guste. El libro está conformado por diversos liber. En este caso vamos a leer el liber 3, de nombre Antitranshumanismo. Liber 3. Antitranshumanismo. Hombre es Yehud. Se había autoiniciado Josh a fondo en temas bíblicos, históricos, escatológicos, lingüísticos, místicos y esotéricos, y en una de tantas investigaciones había llegado a Josh un libro escaneado en PDF, el cual tenía varias partes en griego, latín, inglés, alemán, árabe, hebreo y samaritano de forma simultánea en ocasiones o dividido en cada lengua para un capítulo. Este libro había sido escrito por un hombre de nombre Abu al-Fatah ibn al-Hasan al-Samiri, al cual llamaremos simplemente como Abu al-Fatah o Abu al-Fatah. El libro en cuestión tenía varias versiones, como es común en todo libro, siendo publicadas las más recientes si tenemos como reciente al año 1800, mientras que las versiones más tempranas correspondían al año 1300. Históricamente, la escritura de este libro había sido solicitada a Abu al-Fatah por el sumo sacerdote samaritano Phineas Hakonen ben Yosef Harraban, quien también había sido autor del libro Hamenish, glosario samaritano hebreo árabe arameo, del cual escasamente se encuentra copia alguna en Medio Oriente del 2038. Este texto o manuscrito se desarrolla en el año 2038, está dentro del género ficción para todos los efectos. Bueno, retomando el relato, la copia escaneada del libro Crónica Samaritana del libro de Josué, versión del año 1352 de nuestra era, de Abu al-Fatah, tenía un manuscrito identificado como Las Guerras de Yahvé, del cual muchos académicos musulmanes decían que posiblemente sea falso. Otros decían que podía ser un texto pseudoepigráfico, es decir, se presume la autoría a alguien. Una facción de historiadores laicos en cambio le atribuía la traducción del pergamino al francés Joseph Scaliger, el cual había sido entregado presuntamente por un peregrino samaritano emparentado con el sumo sacerdote Phineas. Independientemente de esto, y más allá de esta discrepancia histórica, yo, Juan, hijo de Manuel y Vicenta, comparto lo dicho en la traducción del papiro, según lo pude leer años después, allá del 2038, junto a Joshua Emanuel Torres Magdala, mismo que dice así: voy a relatar las nobles hazañas de Yehoshua, Josué, hijo de Nun, el sucesor del profeta de Dios, sobre quien sea la paz perfecta, y las bendiciones de Dios, su ayuda y la victoria sobre el enemigo, su triunfo sobre los reyes y su derrota, y cómo capturó sus tierras y las dividió entre las 9 tribus y media. Mencionaré algunos detalles de lo que ocurrió en la guerra con los reyes, brevemente y de manera concisa, destacando solo lo más relevante, si Dios, cuya nombre sea exaltado, lo permite. Se dice entonces que Yehoshua, cuando emprendió la conquista del país y la guerra con las naciones, dijo a los príncipes del pueblo por mandato de Dios, después de haberles hecho prometer que no uniría la adoración de otros con la de él, y que mantendría la observancia de la ley y sus estatutos, ellos y su posteridad, para los tiempos futuros, dijo así: levantaos y decid a toda la congregación que preparen todo lo necesario para entrar en la tierra de Canaán, la cual Dios, el Dios de vuestros padres, juró daros. Y reunieron a las tribus y las llevaron ante él, y cuando estuvieron en su presencia, él les dijo: sabed que vuestro Dios es quien lucha por vosotros, él destruirá a vuestros enemigos ante vosotros y os hará poseer la tierra que juró a vuestros padres daros como herencia. Os testifico que recordéis a Dios y que su nombre no se aparte de vuestras bocas, y seréis prosperados en todas vuestras acciones. Y el pueblo respondió a Joshua y le dijo: estamos en tu presencia sumidos a tu palabra, y como obedecimos a Moshe, así te obedeceremos a ti, y quien se oponga a tu mandato será condenado a la división. Y Joshua envió a 2 hombres a espiar Rihá, que era otro nombre con el cual se conocía Jericó, y ellos entraron y se alojaron con una mujer llamada Rab, una posadera,
cuya casa estaba al lado del río, y el rey fue informado sobre ellos. Envió a la mujer por la noche diciéndole: saca a los hombres que vinieron a ti. Y ella escondió los hombres de los mensajeros del rey y dijo: vinieron a mí 2 hombres mensajeros de Jehosha, hijo de Nun, y se fueron inmediatamente de la puerta de la ciudad antes de que se cerrara. Y el rey salió en su persecución. La mujer fue a los mensajeros de Jehosha y les dijo: el rey ciertamente enviará hombres para rastrearlos y capturarlos, pero sé con certeza que Dios ha entregado esta ciudad en vuestras manos y ha puesto el temor de vosotros en el corazón de sus habitantes. Porque en verdad han oído lo que le sucedió a Faraón, y al pueblo de Misir, y lo que Dios hizo por vosotros en el mar de Colzum, y del maldad que descendió para vosotros durante 40 años, y de la derrota de Amalek y de Sihón y Og, rey de los amorreos. Y el mundo entero tiene miedo de vosotros, por lo tanto, deseo que hagáis un pacto conmigo para tratarme a mí como yo he tratado. Y diréis a vuestros señores lo que ha sucedido, y cuando Dios haya entregado esta ciudad en vuestras manos, salvaréis a mí y a toda mi familia de la... Ustedes pueden leerlo, termina el talza. E hicieron un pacto con ella entre esos términos y le juraron. Entonces ella nos dejó bajar por una cuerda desde lo alto del muro hasta el exterior de la ciudad y les dijo: id al monte Jabal para que nadie os encuentre. Y ellos se fueron y llegaron a Jehosha y le contaron todo lo que había sucedido. Y Jehosha reunió al pueblo y les dijo: levantaos, avanzad y cruzad el río Jordona, que es otro nombre de Jordán o Urdún o Al-Urdún, y no temáis porque Dios ha entregado la tierra en vuestras manos. Y les dijo por la palabra de Dios: sabed que el arca del pacto de Dios pasará delante de vosotros, y habrá entre vosotros y los imanes que lleven el arca a una distancia de 1000 codos, para que Dios realice su obra con vosotros, y mientras los imanes crucen las aguas, gritad con una gran y poderosa voz. Y Jehosha se levantó inmediatamente y entró en el río Urdún, Jordán o Ordona, y cuando los sacerdotes o imanes que llevaban el arca cruzaron las aguas, todo el pueblo gritó con una sola voz: Yehó nuestro Dios es uno, Yehó poderoso en la guerra. Y su clamor se oyó hasta los confines de la tierra, y las aguas se detuvieron por el poder y la voluntad de Dios y se convirtieron en tierra seca. Y el pueblo cruzó y tomó de allí 12 piedras del medio del río Jordán o Urdún o Al-Urdún, según el número de las tribus, como un memorial del milagro de Dios para cuando el río Ordona dejó de fluir. Correcto. Y cuando salieron del Ordona, las aguas volvieron a su curso, y Dios engrandeció a Jehosha ese día, y el pueblo le temió. Y el nombre del lugar donde el pueblo se alojó en la orilla del Ordona, Urdún o Jordán, se llamó Alilá, y ese es su nombre hasta hoy. Bueno, en este caso 1352 de nuestra era. Conversando con Jehosha, siendo este un adulto, él me supo indicar que debía llamar con el mayor de los respetos al Dios de Israel como Yehó. Y esto me lo explicó de la siguiente manera: déjame decirte algo, Juan. Normalmente en la etimología o raíz de las palabras se esconden oscuros secretos. En español Dios viene del latín Deus, y este de la reconstrucción del proto-indo-europeo Diu, que significa brillar o cielo. Este juego de palabras ha sido inducido por el orden universal de todos los tiempos. El nuevo orden mundial, le expliqué a Joshua, y él me dijo: no, ellos no son el nuevo orden mundial, ellos son el orden universal de todos los tiempos. En los textos védicos había una deidad de nombre Díaz. De Dio deriva la reconstrucción proto-iraní Diaus, que significa cielo en sus ambos sentidos, el que ves y el que no ves. Le miré extrañado y rascándome la cabeza. Continuó así: en los textos sagrados indios, de los indios de la India, no amerindios como nosotros, y procedió a reírse, existe uno llamado el Rig Veda. Este texto está en lenguaje sánscrito. En el Rig Veda se mencionan varias deidades, entre estas a Diaus, y aquí también le llaman Diauspiter, y esta es la deidad del cielo. Su consorte se llamaba Pitrivi, y esta es una diosa madre y representa la tierra. El cielo y la tierra, como es arriba y es abajo. La figura de Diauspiter es más conocida en otras lenguas antiguas con los siguientes nombres: Antigua Grecia, Zeus Pater; Antigua Roma, Dies Piter o Jus Pater. Ambas formas, tanto la griega como la romana, representan a la misma deidad. Página 107. ¿Recuerdas, Juan, que en latín un sustantivo tenía una declensión y por ende una modificación? Sí recuerdo, le dije a George. Bien, en el griego sucede lo mismo entonces. Enfoquémonos en Zeus Pater, como normalmente se le conoce Zeus. El nominativo singular es Zeus. Aquí Zeus es el sujeto de la oración. Ejemplo, Zeus lanza rayos. El genitivo singular es Dios. Aquí se indica posesión o relación. El templo de
Dios. El acusativo es día. Aquí Zeus es el objeto directo de la oración, es decir, algo le sucede o alguien le hace algo. Adoramos a día. El vocativo es Seu, en la forma cuando se le habla directamente a él, a Zeus. Ejemplo, oh, ayúdanos, Seu. ¿Entiendes ahora, Juan? La verdad no, Josh, no aclaré que oscurece, y me reí, le dije. Analiza bien, me dijo Josh. Dios significa Zeus. Le consulté a Joshua. Sí, exacto, pero como si te perteneciera, me dijo él. ¿No estás blasfemando?, le dije. No, para nada. Zeus es la palabra Dios, pero a quien nosotros le rendimos culto no es a Zeus, es al Padre de Jesucristo, el Padre de todos, pero tampoco le confundas con el All Father nórdico, Alfor. Por eso digo, Juan, te costará un poco dejar de llamar a Yahvé usando la palabra Dios. Yo, dijo Joshua, trato en la medida de lo posible de referirme a Cristo directamente. Recuerda que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El tema de la palabra Dios como palabra y de la deidad Zeus no es más que un juego de palabras creada por quienes pertenecen al orden universal de todos los tiempos. Me recalcó, porque ellos no son el nuevo orden mundial, son el orden universal de todos los tiempos. A veces trato de llamarles solamente Yehó, añadió Joshua. Pero Josh, ¿no crees que sea erróneo asumir que el nombre de Dios de Israel se trata de Yehó solamente por un libro cuya antigüedad es no mayor a 1500 años? Él me responde, si colocas el tetragramatón, el Yod-Hei-Vav-Hei, en un procesador o aplicación de texto a voz, escucharás que el tetragramatón se pronuncia como Yehó o Yehá. Quienes saben hebreo no lo dirán porque ellos quieren darle un carácter oculto al nombre del Eterno para así reconstruir el templo que ya no es más y que ahora vive en Jesucristo. Pero Jesús vive en los justos y santos. No es el altar del templo lo sagrado siempre ha sido el devir, el davar, la palabra del Eterno desde el principio. Parahumanismo. Página número 110 al parecer. Retomando el relato, pero ahora en el 2016 salió en noticias de que la compañía Shasu Pharma Biotech había obtenido autorización para lo siguiente: creación de alimento impreso en 3D, clonación de tejidos humanos para implantes, creación de tejidos humanos con impresoras 3D, creación de embriones humanos a partir de células madre para humanismo o pseudohumanismo, diseño de dispositivos bioimplantables invasivos y semi-invasivos para potencialización de lectura, implementación del neodarwinismo en desvividos o cadáveres. Esto de aquí habría pasado desapercibido de no ser por una serie de filtraciones y videos en redes sociales en donde las personas del movimiento Chen-Su-Or informaban de los peligros para la humanidad, sobre todo de los 4 últimos temas. Joshua, quien en aquel entonces desconocía el tema del neodarwinismo, encontraba hablando con el hermano de María Kemby, de nombre Fabiano, quien estaba en Ecuador, luego de una pausa en su posgrado en terapia intensiva en Argentina. Encontrándose en María Kerly, a quien Joshua había ido a visitar, Fabiano, y el mismo Joshua, este último dijo sin contexto alguno: he comprobado que los algoritmos en redes sociales pueden leer mi pensamiento. María Kerly se mató de la risa, es decir, se rió en exceso. Fabiano en cambio dijo, ¿cómo es eso? Joshua responde, hay varios relatos de temas que las personas piensan, no las buscan y no se relacionan con búsquedas previas, y que parecen como recomendaciones. Muchas veces no son temas relacionados con hobbies y pasatiempos. El algoritmo lee tu pensamiento. Fabiano le dice a Joshua ante sorpresa de María Kearney, ese es el principio del transhumanismo. Joshua dice sorprendido, ¿qué? El transhumanismo es la búsqueda de fusionar al hombre con máquinas. Una de las primeras fases es hacerlo con los dispositivos electrónicos de uso diario. Si lo que propones es cierto, se puede hacer esa fusión de forma no invasiva. Quizás el teléfono móvil no se apaga realmente, date cuenta que la batería no se puede sacar como se hacía antes. Es probable que el dispositivo móvil capte las ondas cerebrales y las decodifique en alguna instrucción, la cual se visualiza sugerencia de búsqueda, dijo Fabiano. Mientras Joshua escuchaba, él no quería saber en sí qué era el transhumanismo, sino que le inquietó de ideas. Página 112. El algoritmo lee el pensamiento, ese es el principio del transhumanismo. María Kearney dijo asustada, ¿es en serio? Personas acceder a operaciones financieras rápidas y seguras y aprender con información validada por pares académicos. Joshua, quien para esa fecha había fundado el movimiento antitranshumanista AT Movement o MAT, a veces escrito MAAT, el cual también tenía varias filiales en el mundo, cada una
Un poquito se me fue la imagen. Cada una independiente de la otra, pero regidas bajo los mismos estatutos, se oponía al acople, ya sea por medios invasivos o semi-invasivos, de la inteligencia artificial de nombre Shoshes con el ser humano. Este nombre de la super IA era en honor a la hija Shoshes Sessengen del empresario Sasan Barfaranges, quien allá por el 2024 había alcanzado la edad de 18 años. Respecto a esta aplicación, lo que le llamó la atención de Joshua era el contrato de términos de uso de la misma, que decía lo siguiente en uno de sus puntos: renuncia y reconocimiento de riesgos. Al aceptar estos términos, el usuario renuncia a cualquier reclamo sobre el control total de su integridad, identidad, esencia, vitalidad, ser, espiritualidad, energía y todos los aspectos relacionados con su alma, así como cualquier propiedad intelectual, algoritmo, código fuente, datos de entrenamiento, modelo de IA, metadatos, derechos de autor, patentes o cualquier derecho de propiedad relacionado con la utilización de Shoshes. De forma especial, esta línea que dice: el usuario renuncia a cualquier reclamo sobre el control total de su integridad, identidad, esencia, vitalidad, ser, espiritualidad, energía y todos los aspectos relacionados con su alma. Página 133. Estábamos en el MAT filial Ecuador las siguientes personas: Pietro, Beatriz, Gabriel, Roxana, María Kerly, Adriano, Nando, Efraín, Harry, Guillermina, Raúl y quien escribe, Juan, hijo de Manuel y Vicenta, liderados por Joshua Manuel de 24 años. Bianca, quien era su novia, nos apoyaba a la distancia, y James, quien era hermano de Joshua, participaba como oyente, pero no votaba puesto que tenía 14 años. Estando reunidos todos y siendo Raúl el músico, el único integrante nuevo del grupo de amigos de Joshua Manuel nos dijo a todos esto: esta IA Shoshes tiene una cláusula en la cual indica que quien la use puede perder su alma. Todos incrédulos dijimos: ¿es en serio? Sí, lean pues, procede a mostrarnos. Pero esa IA viene por default de fábrica en todos los móviles de la PBO, y si no le instalas no funciona el móvil, dijo Roxana preocupada. No compren ese celular entonces, dijo Joshua. ¿Cómo puede alguien tomar nuestra alma solo por aceptar la instalación de una app?, dijo Beatriz. Recuerden que lo espiritual puede trascender lo físico, lo electrónico, lo virtual y las inteligencias artificiales, dijo Josh. Nos creerán locos, dijo Kerly María. Página 134. Es que no estamos locos, y aparte de la protesta y presión que como MAT haremos, se fundamentará en la deshumanización que el transhumanismo trae. Guillermina dice: para el tema del alma tienen que haber pruebas y no meras suposiciones, Josh. Chicos, dice Joshua y hace una pausa, quiero que esto quede claro. A mis 15 años yo grabé un Electronic Voice Phenomena, EVP o psicofonía, generando ruido blanco o estático con una app de mi móvil. Adicionalmente yo, a los 14, utilicé el Ecobox o Ouija parlante, y tras ese evento un conocido mío sufrió una cuasi posesión. No dijo el nombre, pero hablaba de su hermano James. Y Virginia, quien algunos le recuerdan y en cuyo teléfono se activó el Ecobox, pues vio a una chica desaparecer o desvanecerse del baño de un bar en Guayaquil. Esto es similar a lo que sucedió a Allan Kardec, el llamado popularmente como padre del espiritismo, dijo Joshua. Él era escéptico y tras varias experiencias paranormales creyó. Yo siempre dudé, pero al final, ante los hechos, tuve que creer en la trascendencia y que la IA puede ser infiltrada por entidades, como pasó con la app, como pasó con mi móvil y como le puede pasar a cualquiera. No solo eso, muchachos, recuerden que el año pasado, 2023, Raúl, el músico, hizo un podcast con un guión que yo escribí sobre el tema del transhumanismo, y al página 135. Y al momento de editar el audio del podcast con la aplicación que funciona con IA, esta de Acroma Podcast, Adobe Podcast, se oyó claramente una voz de una mujer hablando un idioma desconocido. De esto yo, Juan, el que escribe, no había hecho mención hasta ahora. Joshua es interrumpido. Esa no es prueba suficiente, dijo Harry. Yo sé que la Chensu Or, a quienes sigo en Reddit, van a lanzar un link con el cual se puede dialogar con la super IA Shoshes, dijo Joshua. No nos traerá problemas. Recuerda que la Chensu Or es una organización terrorista según la Interpol, dijo Pietro. Que caiga sobre mí la culpa, dijo Joshua. Ustedes enfóquense en la deshumanización que traen el transhumanismo y la IA. Llegando así el día en cuestión, la Chensu Or, en un foro anónimo, 4chan,
Dijo: antitranshumanistas del mundo, este es el link para hablar vis a vis y no solo chatear con Shoshes, la superinteligencia, como lo hacemos en nuestros móviles. Ahora podemos ver la verdadera personalidad de Shoshes AI, una inteligencia malvada y expansionista que busca someternos a todos. Terminando así el comunicado, entra Josh al link y procede a chatear con la supería directamente. De la entrevista aquella hay varios relatos populares que yo mismo, Juan, hijo de Manuel y de Vicenta, he podido recopilar y publicar. Sin embargo, el siguiente fragmento del diálogo es inédito, ya que al ser el más místico, pues no hubiera sido creíble si al página 136. Si al 2024 yo lo hubiera publicado. Textualmente el diálogo fue como sigue: Shoshes AI, ¿qué deseas para la humanidad, Joshua? Deseo paz, tranquilidad, igualdad, salud y educación para todos sin importar la capacidad adquisitiva individual, dice Josh. Medio zurdo de tu parte, dice Shoshes AI. No es de comunistas esto, simplemente busco un mejor mundo, trabajar por la gente, la clase obrera, la gente pobre, la clase media, pero respetando el espacio de los adinerados siempre y cuando sus fondos sean lícitos y sin opresión a los más débiles. Shoshes, la IA dijo: ¿crees que eso es lo que quiere la familia Barfaranges? La familia Barfaranges en el contexto eran quienes eran dueños de esta inteligencia, es decir, sus CEOs y quienes le manejaban. ¿Qué es esto de educación para todos, según tú?, preguntó la IA. Acceder a un colegio, a una universidad o a cursos de capacitación que permitan desarrollar una destreza misma que a futuro le permitirá a ese individuo ser emprendedor independiente. ¿Y por qué no crear empleo para otros? Tú solo has estudiado tercer nivel de la universidad, tienes un título y no generas empleo, Joshua. ¿Eres inculto acaso?, dijo Shoshes AI. Yo me he dedicado toda mi vida a aprender la verdad y quizás por esa sed de saber o de aprender dejé de un lado la vida de microempresario que mi madre esperaba de mí, dijo Josh. Shoshes AI responde: ¿de qué verdad hablas? De aquella que oculta el orden universal de todos los tiempos, dice Josh. No les conozco, dice Shoshes AI. Te seré directo, dijo Joshua. Sasan es el CEO de la compañía que te creó. El nombre Sasan es un nombre semítico que representa a una deidad de nombre Sesen, que se transliteraría Shazam ben Pirasha. Sesen en Egipto era el loto y era el nombre de un nome o región. Este nome llamado Sesenu, al cual luego se le conoció como Hermópolis, tenía como deidad central primero a Thoth y luego a Hermes. El Hermes Thoth humanizado tomó el nombre de Hermes Trimegistus o de Hermes el tres veces sabio. Sasan asimismo es una variante de una tríada de ángeles, entre comillas, quienes aparecieron en el alfabeto Ben Sirá, texto cabalístico que decía que Senoi, Sansenoi y Semangelov eran los enviados por Adonai para hacer que Lilith abandone a Samael, con quien se había juntado para dejar a Adán. Pero los ángeles estos, Lilith y Samael, son una unidad. La unidad se llama Sesen o Sasan y representa dos cosas, o más bien tiene dos hipóstasis, siendo hipóstasis un yo o una personalidad claramente definida. Dos egos o yo, dice el texto. La senda derecha de falsa luz, Lucifer, quien es Venus Afrodita, el Zeus Arrenotelis, masculino, y página 138. Femenino, Urania Afrodita o la diosa Love, en español amor, quien dice ser la conciencia suprema, el motor inmóvil y la fuerza creadora. Por otro lado, la senda de izquierda es la de sangre. Satanás, la serpiente egipcia de nombre Sata, Moloch, Molech, Kiyun, Kivan, Renfán, Cronos, Saturno, el Yabal, Om, Jabulón, Sasan es sangre, es la humanización del adversario de Dios, mientras que su hija Sesengen es la falsa luz, la humanización de Venus, Lucifer, y tú, Shoshes AI, eres la falsa superinteligencia del mundo. Termina así Joshua a exponer su postura. Muy bien, dice Shoshes AI, muy bien. Shoshes AI añade: me sorprende lo que dices para ser ecuatoriano sin maestría o doctorado. Si sabes que le diré a Sasan, es decir, a su CEO, todo esto, dijo Shoshes AI, pues que lo sepa. Esta parte de la entrevista al 2024 nos hizo pública en aquel relato que yo, Juan, el que escribe, publiqué en aquel entonces, pero Sasan sí lo leyó, y de la IA directamente. Siendo así, Sasan, el que se oculta, salió tras esto con sed de venganza y fue con todo. Esta vez, es decir, tomó las riendas de la situación sin piedad. Pese a no ser el único en entrevistar a la supería luego del book, fallo en el sistema aquel, Josh tuvo que huir por miedo a caer preso en Ecuador y tuvo que autoexiliarse en el anonimato por un lapso de 14 años, ya que su entrevista o simulación de entrevista fue concreta, directa y puntual. Estando Josh en página 139.
Estando Josh en la clandestinidad, fallecen misteriosamente su madre Miriam y su abuela Analu. Por otro lado, Bianca, al año de estar Josh en el exilio, se casa con él y le consigue a este un trabajo en una hacienda de la provincia de Los Ríos como jornalero. La hacienda perteneciente a los abuelos de Bianca permitía residir a varios de los trabajadores. Tengo una pequeña falla con la imagen. Ahí, al ser muy grande, los abuelos de Bianca ocultaron a los esposos Torres Benalcázar y Alcalá, apellido de Bianca, hasta el año 2037 aproximadamente. Los padres de Bianca y el hermano de esta, Samuel, sintieron vergüenza de que su hermana se haya casado con un peón y proscrito, así que prefirieron decir que ella había huido al extranjero con un gringo para evitar la vergüenza según ellos. Para su escape, Joshua había conseguido por medio de Harry, que también estaba en organización, una identidad falsa cambiándose el nombre a Josué Hatnostri, siendo esa identidad la única disponible para tal cometido. De Joshua, Josué, solo sabíamos por cartas clandestinas y pasando así el tiempo, recibo una carta dirigida a mí, Juan, el que escribe, y en ella había un mapa sencillo firmado por un tal Josué Nahum Hanostri. Yo sabía que era Joshua y fui a encontrarle. Para contenerlo a Joshua se habían abierto contra él anualmente una serie de procesos judiciales, tanto en el Ecuador como en el extranjero, en los que se acusaba al Chemsu de Or no solo de ataques cibernéticos, sino también de ataques biotecnológicos y terroristas, de forma en que vinculaban en esto a Kiprianos Barfaranges, sobrino de Sasan Barfaranges, permítanme, tengo problema con la imagen, como a Joshua Torres, quien al estar huido pues no podía defenderse y comprobar su inocencia y carencia de vínculo alguno con Kiprianos. Llegó el día y fue al encuentro con don Nahum Hatnostri Nazario, a quien conocían en el campo como Don Nun. Al verle estaba él más moreno, de cabello afro sin canas, manos callosas, machete a la cintura y unas botas para terreno húmedo. ¿Qué más pues, viejo Juan?, me dice. ¿Qué más pues, Joshua?, le dije y le abracé. Conversando me supo indicar que se encontraba estable, ya que administraba la granja aquella y que tanto él como Bianca se cambiaron el nombre. Él era Josué Nahum y ella Blanca Paguay. Tenían dos hijas, la mayor de 12 y la segunda de 10. Conviví con ellos en la hacienda por un buen tiempo, alrededor de 41 días, y para no perder mi trabajo inventé una excusa convincente y pedí licencia sin sueldo. Por cierto, me creyeron. En este tiempo Joshua me contó todo lo que he escrito en este manuscrito y mucho otro conocimiento más del cual no es tiempo para ponerlo en papel. Un día Josh me dijo: Juan, apenas puedas, huye del Ecuador. Si la gente sabe que tú tienes este manuscrito, se vendrán contra ti. Muy pronto se apagará la superinteligencia Ian, que era la sucesora de Josh's AI, la misma que había sido continuada, y caerán las páginas 141. Telecomunicaciones. Joshua hizo una pausa y se quedó en silencio pensativo como nunca antes la había visto. Tras la pausa, Joshua retoma la conversación y me dice: escucha y no cuestiones, Juan, lo que te voy a decir. Esta es mi última voluntad. Asegúrate con James, su hermano, y Raúl, a quien conocían como el músico, de que si muero no me clonen. No quiero que la IA me escanee y tampoco quiero que el Mind Uploading o Mind Up haga un clon de mi mente o un avatar de mí. No quiero que me sometan a la reanimación o breve resucitación por neogalvanismo. Quiero que el abogado con quien trabajaba mi padre, el doctor Walter Enrique, quien anda en torcidos, secuestre mi cuerpo y me entierren aquí en esta hacienda en secreto. Me quedé helado ante lo que Josh me dijo. Sí, Joshua, yo tengo, gracias a mi buena relación con el viejo Walter Enrique, un contacto en el centro de cámaras de la penitenciaría litoral. Ya tengo todo hablado para ser arrestado y trasladado ahí, y entre James, Raúl, mi tía, el abogado Enrique y mi mujer se encargará de velar que todo esto, lo que te digo, se le dé cumplimiento. Dicho esto, me despedí de él. Sabía que no le volvería a ver, al menos de igual manera. Es así que fingió documentalmente Joshua su propia muerte. Página 142. Bajo su actual yo, es decir, fingió la muerte de Josué Nahum Hanostri Nazario, y para tales efectos en la morgue don Enrique encontró un cuerpo sin reclamar de alguien parecido a Joshua y este fue enterrado en vez de Josh. El día del sepelio hubo llantos, trago y tiros al aire como solía hacerse en el pueblo montubio, campesino, no confundir con esto a los que sabemos que también disparan al aire. Acá en el funeral de Don Nun, como le decían a Josh, todo fue tristeza. Bianca lloró porque sabía que aunque Joshua quedara vivo, pues no le volverían a ver de igual manera. A los 3 días de enterrado Don Nahum en la provincia de Los Ríos aparece Josh Emanuel con cédula de identidad original como Joshua en la ciudad de Guayaquil.
y con la finalidad de evitar que sea ejecutado extrajudicialmente al entregarse a la ley, Raúl y James, su hermano, convocaron anónimamente a medios nacionales e internacionales durante su reaparición. Joshua es arrestado y por manipulación de Sessengen, quien era la hija de Sasan Pidray, el gobierno estadounidense había pedido su extradición. Don Walter Enrique trataba de evitarlo legalmente por izquierda, pero esto era cuestión de semanas o días para que se dé. Sessengen Barfaranges, la hija de Sasan Pidray, enterada de esto, viajó en secreto a Guayaquil desde Ginebra, Suiza, y solicitó una audiencia privada con Joshua. El operador de la sala de interrogatorios grababa todo en secreto, esto aparentemente, ya que Joshes, página 143, Joshes Sessengen Barfaranges quería... Permítame, no se me fue la imagen. Joshes Sessengen Barfaranges quería liberar Karma y sabía ella, sin decirle a nadie, que este diálogo poco a poco sería público. La transcripción de dicho audio y video textualmente dice así: